¿Qué tal amigos? Soy Giovanna y ahora les voy a presentar uno de los modelos más solicitados. Con ustedes el nuevo Volkswagen Taos. Y este modelo estaba pendiente y ahora sí que el segmento C se puso picante con la llegada de este Taos, donde encontramos a rivales como un Toyota Corolla Cross, a un Mazda CX-30, entre otros. Este modelo llega directamente de la planta de Pacheco de la Argentina. Así que a continuación quédate conmigo porque te voy a contar todo lo que tienes que saber, los puntos buenos y por qué no, los puntos malos de este Volkswagen Taos. Ya entrando en más detalle de este compañero, la versión que voy a probar es la Highland, la más equipada con motor 1.4 litros turbo cargado que entrega 150 caballos y 250 Nm de torque. Dicho esto, no se olviden, hagan clic en este botoncito de suscríbanse, activen la campana de notificaciones porque es así como YouTube les avise cuando salgan nuestras próximas pruebas de manejo. Ahora sí, vamos a lo nuestro. Si hay algo que Volkswagen unificó hace años es su diseño, la implementación de la plataforma global MQB bajo la que se construyen los modelos de Volkswagen. Además fue homogenizando el diseño tanto exterior como interior, pero Taos era toda una incógnita porque ya tenía un submediano que es la Tiguan. Ahora el misterio está resuelto. Exactamente, Taos viene a ubicarse por encima del T-Cross y por debajo de la Volkswagen Tiguan. Así es amigos, este modelo ha llegado a varios mercados de la región como Argentina, Chile, Colombia y por supuesto a nuestro país, logrando muy buenos comentarios. Pero ¿será tan buena como todos comentan? Eso es lo que vamos a averiguar a continuación. Analizando el diseño, es predecible, y esto lo digo porque es un diseño muy Volkswagen y muy parecido a lo que usa en sus demás modelos. Miren, tiene un parecido a Volkswagen Teramont, también algo de Nibus, y lo digo por esta parrilla, por la barra cromada horizontal que va a todo lo ancho y que continúa dentro de los faros y que tienen como un diseño de doble L con tecnología IQ Light, como le llama Volkswagen, que es como la combinación de luz diurna y luz de curva dinámica con tecnología LED, y además tienen regulación automática. Por debajo está el paragolpes en negro piano y entradas de aire. El dato curioso es que no tenemos neblineros, pero sí otra entrada de aire funcional. Ahora por el lateral de largo tenemos 4.461 milímetros, de ancho tenemos 1.841 milímetros, de alto tenemos 1.626 milímetros y la distancia entre ejes es de 2.680 milímetros. Y claro, con buena altura al piso. Por la parte inferior tenemos protección en negro y los pasos de rueda. Luego están estos embellecedores en cromo con el nombre de la versión. Los espejos retrovisores se pueden abatir eléctricamente cuando cerramos las puertas. Entre otros detalles está esta línea a lo largo de las ventanas en cromo, barras en el techo que son funcionales y los aros son de aleación de 18 pulgadas. Por el lado posterior, miren esta retaguardia, se le ve bien refinada, un diseño muy limpio. ¿Ustedes qué opinan? Aquí tenemos un spoiler con tercera luz de freno, una antena tipo aleta de tiburón en negro piano, los faros con tecnología LED, el nombre de Taos en cromo junto con la sigla 250 TSI que nos indica el torque. No tenemos salidas de escape, pero sí un diseño de tubos de escape invisibles cubiertos. Finalmente, bueno, sí, son embellecedores. Y la puntuación para el diseño de la Taos, aunque siempre lo digo, es algo subjetivo, a algunos les puede gustar y a otros no, nosotros le damos un merecido 9. Y para abrir la maletera desbloqueamos con la llave y miren, lo abrimos así de forma manual. Lo que sí no me gusta es que la maletera se tenga que cerrar manualmente. Esta es la versión más equipada y por el precio de alrededor $33.000 el portón del maletero sí debió abrirse eléctricamente. Y miren, esto es lo que tenemos, 498 litros de capacidad, estamos hablando de casi 500 litros. Sí, es la más generosa de la categoría. Bueno, la verdad es que es bastante espaciosa. Miren este detalle que particularmente me gusta.
como un pequeño hueco aquí en caso que queramos llevar algo bien largo. Lo que sí no me agrada, por ejemplo, y tengo que decirlo, es este cobertor, que me parece que está muy blandito. Lo podemos sacar y miren, la verdad es que no me esperaba en un Volkswagen este cobertor. Y tampoco la calidad del material. Este piso en realidad es como una alfombra, no un piso. Y los asientos sí se pueden abatir, pero desde adelante. No es nada práctico. Y si viene cargado, esto puede tornarse incómodo para algunos. Luego tenemos una llanta de repuesto que es de la misma medida, 18 pulgadas, pero el aro es de acero. Y después tenemos aquí el triángulo de seguridad, la luz, aquí un gancho, una entrada por aquí. Y este es el interior del Volkswagen Taos. Mírenlo, nos trae un recuerdo al Volkswagen Teramons y algo del Volkswagen Nivo, ¿no les parece? Y claro, y es que todo este equipamiento, todo este sistema de conectividad lo está aplicando a todos los modelos venideros de Volkswagen. Y aquí pues es como que Volkswagen hubiera encontrado esa receta perfecta, esa fórmula para tener un vehículo casi perfecto, ¿no? Y cada vez más va mejorando. Me agrada mucho esta propuesta, pero pues sí hay cosas por mejorar. Miren, por ejemplo, algo que sí me llamó bastante la atención es la calidad de materiales que encuentro en el vehículo. Casi en todo es plástico. Por acá en las puertas, solamente aquí encuentro algo de acolchados, ¿no? Me hubiera esperado algo más. Y bastante negro piano para mi gusto, y sobre todo que lo tiene solo de mucho contacto, ¿no? Entonces, por lo que ya sabemos que conlleva este material, yo lo hubiera retirado, ¿no? Y hubiera puesto otras texturas. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Después está en la pantalla, es de 10 pulgadas, bastante intuitiva, es touch, conectado con Android Auto, Apple CarPlay. Y bueno, si ya nos vamos al menú, pues vamos a encontrar información de los datos del viaje, consumo, kilómetros recorridos. Además, la climatización también la podemos operar desde aquí. Después también podemos cambiar el cuadro de instrumentos, los colores, personalizarlos con variedad de colores que tenemos aquí. ¿Cuál sería el talón de Aquiles? Pues la cámara de retroceso. No está de mal resolución, pero pues solo tenemos un ángulo. Sí tenemos las líneas guías, pero movemos el volante y miren, ahí queda estático. Pero lo bueno es que contamos con un asistente de salida de aparcamiento que nos ayuda a salir marcha atrás al detectar objetos que se aproximen al vehículo por los laterales. Y claro, a nuestro lado el Digital Cockpit, este cuadro de instrumentos más o menos de 8 a 10 pulgadas, pues con la información del vehículo. Las gráficas son personalizables, las podemos tener como es de costumbre, con las revoluciones por minutos, el velocímetro, o simplemente pues bastante limpio, ¿no? Y por aquí tenemos un volante revestido con un estilo medio deportivo, bueno, con todos los controles, los mandos para interactuar con el sistema de infoentretenimiento. Por aquí el control crucero, el limitador de velocidad y los paddle shift por detrás. El volante es regulable en profundidad y en altura. Y bueno, si ya nos vamos aquí al centro, tenemos el aire acondicionado que es de 2 zonas. Tenemos 2 puertos USB de tipo C, una carga rápida y uno de 12 voltios por acá, cargador inalámbrico también. El freno de mano es eléctrico, el Start Stop de hecho y la caja Triptonic de 6 velocidades, espacios para poner cosas. Por aquí un apoyabrazo central, mira, es regulable, y la guantera que es refrigerada, además tiene este detalle. Sí siento que me hubiera gustado una mejor distribución de los espacios, ¿no? Como que algunas cosas las siento un poco justas, pero después está bastante bien. Además de que tenemos estos asientos que son en tapiz de cuero, además que son con calefacción y apoyo lumbar. Los de piloto tienen este ajuste eléctrico hasta de 10 posiciones, iluminación LED por aquí y miren el techo panorámico, este sunroof que va en todo lo largo, que de hecho le aporta a dar mayor visibilidad a esta Taos. Listos, ya estamos en la segunda fila del Taos. Cosas a resaltar definitivamente son los revestidos en los asientos de la segunda fila en cuero con estas texturas, 3 apoyacabezas, este apoyabrazo con muy buen nivel, la verdad que está bastante ancho, tienes acá para poner vasos, pero lo que sí me desagrada, los materiales de la puerta, plásticos duros. Solo aquí encontramos algo de acolchados, bueno, era de esperarse, ¿no? Si adelante teníamos plásticos duros, acá
de todas maneras, con más razón. Lo que sí tenemos es una entrada, esta de aquí es de tipo C, salidas de aire acondicionado, y tenemos por acá la iluminación que es tipo LED, ganchos, para acá como una manija para agarrarte. Y lo que también me desagrada es que tenemos un túnel de transmisión que es bastante alto, por lo cual una persona aquí va a estar bastante incómoda, tanto en trayectos cortos como largos. Además que sí, apoyarse central sí incomoda un poco. Además de los anclajes ISOFIX, los cinturones de seguridad de 3 puntos. Si entramos a detalle, mi compañero Jorge, que mide 1,70, tiene espacio hacia las piernas y altura hacia su cabeza. Y la puntuación que le damos para este Taos es de un merecido 8. Si bien es cierto, tienes un buen equipamiento operativo y funcional, como el sistema de infoentretenimiento Volkswagen Play, la conectividad App Connect. Pero sí debió mejorar la calidad de los materiales, que son plásticos duros, negro piano muy saturado y una mejor cámara de retroceso. Y bien, lo que tanto quería, estar frente al volante de la Volkswagen Taos, un producto que también es muy solicitado, y claro, no podíamos dejar de pasar por alto, sobre todo probar esta mecánica que está ofreciendo Volkswagen, que es la versión más equipada, que es la Highline, con este motor 1.4 litros turbo cargado que entrega 150 caballos desde las 5.000 a 6.000 revoluciones por minuto, 250 de torque y una caja Triptonic de 6 velocidades automáticas. De hecho, quizás, bueno, muchos podrían decir, bueno, son 150 caballos, no es mucho, pero lo que realmente resalta es el torque. Ni bien lo pruebas, qué fuerza, qué contundencia a la hora de hacer las salidas, los rebases, se siente que es torquero. Los que me siguen, siempre lo he comentado, no todo es tener potencia, muchos caballos, realmente se necesita un buen torque. Y bueno, por las dimensiones, tenemos un peso casi que llega a las 2 toneladas, casi 1950 kilos, pues está bastante bien, se mueve bastante bien. Sí, puedo decir que es ligera, agarra bien también las curvas, no tenemos inclinación del chasis. Y bueno, tenemos una dirección que es asistida eléctricamente, con un radio de giro bastante corto, que ayuda a hacer bastante los trabajos de pasar por calles bastante estrechas, incluso a la hora de estacionarnos. Dinámicamente pues está muy bien, es un muy buen producto. De hecho, hay algo que hemos observado, que lo suyo es las pistas, definitivamente el asfalto. Por ahí que la probamos en trocha y sí hemos notado que no es lo suyo ese tipo de condiciones. Si bien es cierto, no tiene una mala suspensión, pero se aguanta un poco, ¿no? Y por ahí se sienten algunos golpeteos. Pero después en pista, en carretera, va bien. Tenemos, por ejemplo, la suspensión delantera es una independiente McPherson con barra estabilizadora, y la posterior es una independiente con barra estabilizadora. Entonces no está nada mal, porque en asfalto me gusta cómo va, bastante sólida, bien pegada al pavimento. Y bueno, hace un buen trabajo también en conjunto con los frenos. De hecho, que tiene una muy buena reacción. La distancia de frenada no es muy larga, y ni qué decir de todas las ayudas a la conducción y asistencias en seguridad que tiene, que hacen pues que esta Taos te transmite mucha, pero mucha confianza frente al volante. Y en términos de aceleración, vamos a verlo. Responde, tiene buena aceleración. De hecho, no aspira a ser un vehículo con aires deportivos ni emociona, pero ustedes de hecho lo están viendo. Y además que adicionalmente tenemos el modo Sport, ¿no? Que cuando lo activamos el timón se pone de hecho un poco más rígido. Y adicionalmente también mencionar que tenemos el modo normal, el individual y el eco. Y en términos de insonorización no está nada mal, pero sí ya cuando lo exiges o lo llevas a
altas velocidades, claro, dentro de lo permitido, sí se sienten algunos ruidos y de hecho entra el sonido del motor, y pienso que no es molestoso, pero pienso que se hubiera podido corregir esto. Y sobre esta caja, de hecho a mí me gusta mucho, tengo que agradecer que no sea la CVT, esta Triptonic de 6 velocidades hace bastante bien su trabajo, es amiga con el motor, tiene una muy buena relación, hace los cambios bastante correctos y con bastante contundencia, ¿no? Y la puntuación que le estamos dando para el manejo es de un buen merecido 9. Casi llegaba al 10 si no fuera por algunos aspectos que hemos mencionado del manejo en trocha. Y si hablamos de seguridad, Volkswagen con el Taos es uno de los productos más seguros de la categoría. 5 estrellas de seguridad en las pruebas que realiza Latin NCAP, y esta calificación es recientemente, entonces ya creo que podemos darnos cuenta de qué tipo de vehículo estamos hablando en términos de seguridad activa y pasiva, uno de los más completos. De hecho acá en la pantalla les va a salir todo el equipamiento de seguridad, pero lo más resaltante son las asistencias a la conducción, ¿no? Este paquete que llama Volkswagen IQ Drive, donde encontramos el asistente de cambio de carril, el control crucero adaptativo con Stop and Go, que nos ayuda, de hecho, si un vehículo que está delante nuestro frena o encontramos un obstáculo, pues el Taos va a frenar automáticamente, además de tener el control crucero, el limitador de velocidad, el punto ciego, el Light Assist, que es este paquete de iluminación en carretera, entre otras asistencias a la conducción. Bueno, está claro, ¿no? Es un buen merecido 10. 5 estrellas en Latin NCAP no era para menos, ¿no? Tenía que ser una calificación de 10 en seguridad. Y sobre el consumo, con un manejo tranquilo, que es lo que he hecho en ciudad, en asfalto, a mí me ha rendido 11.5 kilómetros por litro. Ya esto ha ido cambiando conforme he ido cambiando las condiciones del manejo. Por eso es que siempre les digo a muchos de ustedes que eso es un punto bastante subjetivo. Y si hablamos en términos de precio, pues la versión de entrada parte en los 26.990 y llega hasta los 33.490 dólares, que es esta versión, la Highline, la más equipada que estoy probando. Y si hablamos de los rivales de Taos, aquí les dejamos un cuadro de los precios y principales características. En líneas generales estamos frente a un muy buen producto. A ver, ¿qué tenemos? Buen equipamiento, tecnológico, conectado, pero sobre todo muy seguro, y claro que nos brinda muy buenos consumos. Entonces tenemos un paquete bastante interesante con este Taos. Sí, este producto es una compra racional y que en tu día a día va a ser un buen compañero. Ya recomendable moverlo por asfalto, pero de hecho si ya nosotros queremos un producto sí un poco más aventurero, una XB sería una recomendación, aunque sí hay cosas que de hecho me han llamado la atención y me han sorprendido, sobre todo de Volkswagen, ¿no? Cómo es mejorar el tema de la calidad de los materiales, definitivamente, entre otros detalles que ya he mencionado en este review, y que considero que por el precio de esta versión más equipada de 33.490 dólares tenían que haber considerado estos aspectos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se comprarían la Volkswagen Taos? Me gustaría que me lo hagan saber debajo aquí en los comentarios, recordándoles que cualquier consulta, duda, pregunta, ya saben, me lo dejan aquí en la casilla de abajo y con gusto les respondo. Y para aquellas personas que sienten que necesitan una ayuda para comprar su próximo vehículo, alguna asesoría, ya saben que está activada la opción para ser miembros de este canal, donde uno de los beneficios es eso, la consultoría, asesoría personalizada conmigo. Entonces nos vemos hasta una próxima y no se olviden suscribirse al canal, activen la campana de notificaciones para que de esa manera no se pierdan de ningún video y sobre todo también nos puedan ayudar a llegar a más personas.